Hueso a hueso, cabello a cabello, la mujer salvaje, la instintiva regresa, a través de los sueños nocturnos y de los acontecimientos medio comprendidos y medio recordados. Esta mujer salvaje regresa, y lo hace a través de los cuentos. Hay una vieja que vive en un escondrijo del alma, que todos conocen pero muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de Europa del Este, la vieja espera a los que se han extraviado, los caminantes o los buscadores que acudan a verla. Es generalmente peluda y siempre gorda, y por encima de todo desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las gallinas, canta como las aves, y por regla general emite más sonidos animales que humanos. Podría decir que vive entre las desgastadas laderas de granito del territorio indo de Tarahumara, o que está enterrada en las afueras de Phoenix, o en las inmediaciones de un pozo. Quizá la podemos ver viajando hacia el Monte Albán en un viejo cacharro con el cristal trasero roto por un disparo, o esperando al borde de una autovía cerca del Paso, o desplazándose con unos camioneros a Morelia, México, o dirigiéndose simplemente al mercado de Oaxaca, cargada con unos haces de leña, integrados por ramas de extrañas formas. Se le conoce con distintos nombres: la huesera, la trapera y casi siempre la loba. La única tarea de la loba consiste en recoger huesos. Recoge y conserva sobre todo lo que corre peligro de perderse. Su cueva está llena de huesos, de todo tipo de criatura del desierto: venados, serpientes de cascabel, cuervos, pero su especialidad son los lobos. Se arrastra, trepa y recorre las montañas, y también los arroyos, y busca huesos de lobo. Y cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último de los huesos está en su sitio, y tiene ante sus ojos esta hermosa escultura blanca, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya lo ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y la criatura le crece el pelo. La loba canta un poco más y la criatura cobra vida, y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba. La loba sigue cantando y la criatura lobuna empieza a respirar. La loba canta con tal intensidad que el suelo del desierto se estremece, y mientras ella canta, el lobo abre los ojos, pega un brinco y escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de la carrera, debido a la velocidad o al chapoteo del agua del arroyo, un rayo de sol o un rayo de luna lo ilumina. Entonces se transforma en una mujer que corre libremente hacia el horizonte, riéndose a carcajadas. Recuerda que si te adentras en el desierto y estás a punto de ponerse el sol, quizá te has extraviado un poquito o te sientes muy cansada, estás con suerte, pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba, y ella te va a enseñar una cosa, alguna cosa del alma. La única cosa que definitivamente no se puede matar es el alma y el espíritu. Estos aspectos o estos conceptos, ¿sí?, para muchas personas, pues en psicología podrían ser llamados psique, ¿sí? Y la psique siempre se está transformando, y después de cada supuesta muerte, pues lo único que está esperando es una nueva vida. De ahí, la loba, la huesera, la trapera, este arquetipo de la curandera, recoge los huesos, porque los huesos son un símbolo, ¿sí?, que hablan de la esencia, de lo esencial, de lo que está dentro, de lo más profundo, de lo que sostiene a los seres vivos. Estos huesos, pues, son el símbolo de esto que representa lo que no se puede destruir de nosotros mismos. Entonces la huesera va a buscar estas partes de nosotros, pero ella habita dentro de nosotros, ella es un arquetipo, ¿sí? Ella es un aspecto funcional de la psique instintiva que viene a ayudarnos a reconfigurar, ¿sí?, nuestra psiquismo, nuestra vida, nuestras diferentes áreas de vida, claro está, y generalmente tenemos que perdernos para encontrarla.
únicamente cuando nos damos cuenta de que nos hemos perdido, empezamos a hacer la recolección de nosotros mismos. Recolectar nuestros propios huesos, nuestras partes heridas, rotas, perdidas, extraviadas, ¿sí? Es lo que se hace cuando uno entra en una conciencia de pérdida. Entonces, en esta conciencia de pérdida, nosotros empezamos a buscar, como un impulso natural, instintivo de conservación, ¿sí? ¿Cuáles son las partes que tenemos que unir de nosotros? ¿Qué es lo que tengo que encontrar de mí? Entonces, por eso la gente hace psicoterapia, o lee el tarot, o hace arte, o se busca, se escarba, se platica, se encuentra, se vuelve a perder. Únicamente el que está inconsciente del sí mismo ya no se busca. Cuando hay una conciencia del sí mismo, hay una necesidad real de búsqueda y de exploración personal. Lo mismo podemos encontrar en personas que podemos llamar neuróticos o neuróticas. Pero hasta en esta neurosis, que podríamos decir es una disfuncionalidad, existe un sentido, ¿sí?, que trasciende la propia enfermedad o el desajuste emocional o psíquico, y a través de ese mal, entre comillas, estamos buscando nuestra configuración personal, nuestra completud, nuestra individuación. Aquel que nunca se ha perdido no se va a poder encontrar. El yo instintivo representado en la huesera es una parte que ha sido negada para la mayoría de las personas en estas sociedades. Nos han dicho que los instintos son repudiables, son animales, son bajos, no son importantes, no deben de prestársele atención a estos instintos, e incluso en algunas religiones han sido satanizados. Los instintos reproductivos, eróticos, sexuales, son un claro ejemplo de cómo se ha reprimido el aspecto psíquico instintivo del ser humano. Pero, en algún momento, tenemos que volver al origen, a lo esencial, a la médula, al hueso. Y esos son los instintos. Nuestros instintos tienen una sabiduría vital que nos permite existir, vivir y sobre todo sostener nuestro proceso de existencia. Para ser más sabios hay que ser más animales, más como los animales. La huesera generalmente era vista como algo primitivo, entre comillas, que representaba muchas de las cosas que no nos gustaría ver en una mujer, pero ella es la fuente del equilibrio de la vida. Ella empieza a buscar todas estas partes destruidas, muertas, y cuando por fin tiene un sentido, o se ha formado la gestalt, ¿sí?, o la estructura primordial, encontramos el sentido de por qué los huesos estaban perdidos. Cuando se configuran los huesos, está toda la figura, o podemos ver con una perspectiva amplia la figura completa, entendemos de pronto de qué se trata. Y en el símbolo que radica en la narración encontramos algo interesante. Lo que al principio pareciera ser un lobo que va a ser vuelto a la vida, a la regeneración, se transforma en una mujer que corre libremente. Esta libertad, ¿sí?, se construyó a través de la aceptación de sus aspectos instintivos, es decir, de esta loba interior. Juntar los huesos es un proceso de análisis y de creación. Hemos de ser creativos. A veces estos huesos se nos juntan, ¿sí?, de forma muy práctica a través de la psicoterapia, ¿sí?, o del proceso de autoconocimiento. A veces los huesos se unen a través de herramientas intuitivas, ¿sí?, como el tarot, el I Ching o otro tipo de oráculos. A veces a través del arte y la contemplación de la belleza y la naturaleza. Pero este yo instintivo habita en todos y en todas, y el peor peligro que podemos correr es negar este aspecto instintivo de nosotros. Todos tenemos un animal dentro. Vive en la oscuridad, en el desierto, en las cuevas, en nuestras entrañas. Y gran parte de lo que nosotros llamamos la integración psíquica, la curación, la individuación, no obedece únicamente
a factores mentales, sino esencialmente a la reintegración de los instintos naturales y las pulsiones naturales. Pero, pues todo esto lo tenemos muy reprimido, lo hemos enviado a la noche del alma, a la sombra, a esos desiertos muy áridos y muy lejanos de nosotros mismos. Por eso, tenemos que caminar un rato por estos desiertos, por estas oscuridades, y encontrar, o más bien dejar, que nos encuentre ella, la loba, la trapera, la curandera. Y una vez que nos encuentra, pues nosotros también nos encontramos. Y nos tenemos que confrontar. Imagínate tú que de pronto vas caminando por algún lugar, por una pradera, el desierto, qué sé yo, y de repente te topas a una mujer con este aspecto. Lo más probable es que le saques la vuelta, la rechaces o trates de simplemente pasar desapercibido. Esto es justamente lo que hacemos con nuestros instintos, ¿sí? Los sentimos, los vemos, están frente a nosotros, pero los juzgamos de una forma estereotipada, de una forma moralista, de una forma del buen ver, entre comillas, y nos asustan, no los entendemos, tratamos de escapar de ellos, pero no podemos escapar de ellos porque somos a través de ellos. Muchas, incluso personas quieren trascender la realidad instintiva por creer que tiene este aspecto pecaminoso o desagradable, pero realmente ella, en lugar de provocarnos este rechazo, debería provocarnos cierta admiración porque ella es la portadora de la capacidad curativa. Ella es la portadora, ¿sí?, de la sabiduría de la vida. Cuando nosotros empezamos a juntar nuestros huesos, lo primero que tenemos que aceptar es que creemos que partes de nosotros están muertas, que ya nunca van a estar bien, que incluso no tiene ningún sentido hacerlo. Pero hay ese dicho, muy bien dicho, que el que busca encuentra. Y entre más nos escarbamos y más vamos a nuestras profundidades, más huesitos encontramos. Y no sabíamos hasta qué grado de complejidad éramos capaces de ser. Y en esta complejidad se configura cada vez más la perspectiva, ¿sí?, global de lo que somos. Y entonces, aceptándonos, buscando nuestra canción interior, una metáfora muy bella en este relato, pues esta canción interior a veces es esta verdad, ¿sí?, que nos vibra en lo más profundo de nosotros y que muchas veces por pena, por pereza, por represión, creemos haber olvidado y la tenemos ahí. Y a veces esta canción, ¿sí?, viene como el canto, ¿sí?, que es una manifestación pasional, ¿sí?, a través de esto, la pasión. El instinto sano se revitaliza a través de una pasión sana en nuestra vida. Pero a veces desde muy pequeñitos nos dijeron que esto no es adecuado, no es lo pertinente, esas pasiones son absurdas, y tal vez lo único que necesitaba tu alma era experimentar la pasión del amor, o del baile, o de la belleza, o del arte. Una de las peores cosas que se le puede hacer a un ser humano es castigarlo porque ama la belleza, y a veces eso lo hicieron con nosotros. Nos dejaron tan lastimados en nuestros instintos, tan lejos de la huesera, tan lejos de la loba, pero a veces tenemos que abrirnos para que ella nos encuentre. Ser bellas, pero también sagaces. Un lobo se esconde tras 1000 disfraces. Ahora, como antes, es una verdad evidente. Cuanto más dulce la lengua, más afilado el diente. Teme al lobo y huye de él, pues el lobo puede ser algo más de lo que aparenta. Dicen que hay un ungüento que te ofrece el diablo y te convierte en lobo en el momento en que te frotas con él, o que había nacido en algas, que tenía por padre un lobo, que su torso es del de un hombre, pero sus piernas y sus genitales los de un lobo, que también su corazón es de lobo. 7 años es el lapso de vida natural de un lobizón, pero si quemas sus ropas humanas lo condenas a ser lobo por el resto de su vida.
Es por esto que las viejas comadres de estos contornos suponen que si le arrojas al lobizón un mandil o un sombrero, estarás de algún modo protegido. Pero el hábito no hace al monje, y aún así, por los ojos, esos ojos fosforescentes, podrás reconocerlo. Son los ojos lo único que permanece invariable en sus metamorfosis. Antes de convertirse en lobo, el licántropo se desnuda por completo. Si por entre los pinos atisbas a un hombre desnudo, deberías huir de él como si te persiguiera el diablo. En esta región agreste, la infancia de los niños nunca es larga. Aquí no existen juguetes, de modo que desde pequeños trabajan duro y pronto se vuelven cautos. Pero esta, tan bonita, la hija más pequeña y un tanto tardía, ha sido mimada por su madre y por su abuela, que le ha tejido un pañolón rojo que hoy luce, brillante y luminoso como sangre sobre la nieve. Sus pechos apenas han empezado a redondearse. Su pelo, semejante al lino, es tan claro que casi hace sombra sobre su frente pálida. Sus mejillas, de un blanco y un escarlata emblemáticos, y hace poco que ha empezado a sangrar como mujer. Ese reloj interior que sonará para ella de ahora en adelante una vez al mes. Ella existe y se mueve dentro del pentáculo invisible de su virginidad. Es un huevo intacto, una vasija sellada. Tiene en su interior un espacio mágico cuya puerta está cerrada herméticamente por una membrana. Es un sistema cerrado, no conoce el temblor, lleva un cuchillo y no le teme a nada. De haber estado su padre en casa tal vez se lo hubiera prohibido, pero él está en el bosque, cortando leña, y su madre es incapaz de negarle nada. Como un par de quijadas, el bosque se ha cerrado sobre ella. Siempre hay algo que ver en la espesura, incluso en la plenitud del invierno. Los apiñonados montículos de pájaros que han sucumbido al letargo de esta estación, amontonando las ramitas crujientes y demasiado melancólicos para cantar. Las brillantes orlas de hongos de invierno y los leprosos troncos de los árboles, las pisadas cuneiformes de los conejos y de los venados, las espinosas huellas de las aves, una liebre escuálida como una reja de tocino que va dejando una estela a través del sendero. Cuando la niña oyó a lo lejos el aullido espeluznante de un lobo, su manita avanzó y tomó el mango del cuchillo, mas no vio rastro alguno del lobo, ni el hombre desnudo. Oyó, sí, un castañeteo entre los matorrales, y uno vestido de pies a cabeza saltó al sendero, muy joven y apuesto, con una casaca verde y el sombrero de ala ancha de cazador, cargando carcasas de aves silvestres. El primer cogido de ramas ella tuvo ya en la mano, empuñando el cuchillo, pero él, al verla, se echó a reír con destello de dientes blanquísimos y la saludó con una cómica pero halagadora reverencia. Ella nunca había visto un hombre tan apuesto, no entre los rústicos de su aldea natal, y así, juntos continuaron el camino en la creciente penumbra del atardecer. Pronto estaban riendo y bromeando como viejos amigos. Cuando él se ofreció a llevarle la cesta, la niña se le entregó, aunque su cuchillo estaba en ella, porque le dijo que su rifle los protegería. Anochecía y de nuevo empezaba a nevar, pero solo les quedaba media milla en marcha, y habría sin duda un fuego encendido, un té caliente y una bienvenida cálida para el intrépido cazador y para ella misma. El joven llevaba en el bolsillo un objeto curioso. La niña miró la pequeña esfera de cristal en la palma de su mano y vio oscilar la aguja con una vaga extrañeza. Él le aseguró que esa brújula lo había guiado sano y salvo a través del bosque en su partida de caza, ya que la aguja siempre decía con perfecta exactitud dónde quedaba el norte. Ella no le creyó. Sabía que no debía desviarse del camino, pues si lo hacía podría extraviarse en la espesura del bosque. Él se rió de ella. Una vez más, rastros de saliva brillaban en sus dientes. Dijo que si él se desviaba del sendero y se adelantaba en la espesura circundante, podía garantizarle que llegaría a casa de la abuela en un cuarto de hora, incluso antes que ella, buscando el rumbo a través del boscaje con ayuda únicamente de su brújula, en tanto que ella tomaría el camino más largo
que es ese sendero que zigzaguea. No te creo. Y además, ¿que no le tienes miedo a los lobos? Él golpeó la reluciente culata de su rifle y sonrió. ¿Es una apuesta?, le preguntó. ¿Quieres que apostemos algo? ¿Qué me darás si llego a la casa de tu abuela antes que tú? ¿Qué te gustaría?, dijo ella sin cierta malicia. Un beso. Los lugares comunes de la seducción rústica. Ella bajó los ojos y se sonrojó. El cazador se internó en la espesura llevándose la cesta, pero la niña, pese a que la luna ya trepaba el cielo, se había olvidado de temer a las fieras, y quería demorarse en el camino para estar segura de que el gallardo cazador ganara la apuesta. La casa de la abuela se alzaba, solitaria, un poco apartada del poblado. La nieve recién caída burbujeaba en remolinos en la huerta, y el joven pasos cautelosos a la puerta, como si no quisiera mojarse los pies, balanceando su morral de caza y la cesta de la niña. Hay un leve rastro de sangre en su barbilla. Ha estado mordisqueando sus presas. Golpeó la puerta con los nudillos. Vieja y frágil, abuelita ha sucumbido ya 3/4 partes a la mortalidad que el dolor de sus huesos le promete, y está casi pronta a sucumbir por completo. Su Biblia la acompaña. Es una anciana piadosa. Está recostada en varias almohadas, en una cama embutida en la pared, a las usanzas campesinas, envuelta en una manta de retazos que ella misma confeccionó antes de casarse, hace ya más años de los que quisiera recordar. 2 perros cocker de porcelana, con manchas bermejas en el cuerpo y hocicos negros, están sentados a cada lado del hogar. Hay una alfombra brillante, tejida con trapos viejos. El tic-tac del gran reloj marca y desgasta las horas de su vida. Una vida regalada ahuyenta a los lobos. Con sus nudillos velludos ha llamado a la puerta. Tu nietecita ha entonado imitando una voz de soprano. Levanta la aldaba y entra, mi querida. Se le reconoce por sus ojos, los ojos de una bestia carnicera, ojos nocturnales, devastadores, rojos como una herida. Ya puedes arrojar tu Biblia y luego tu mandil, abuelita. Tú creías que esta era una profilaxis segura contra esta plaga invernal. Ahora apela a Cristo y a su Madre y a todos los ángeles del cielo para que te protejan, que de nada te va a servir. Su hocico bestial es filoso como un cuchillo. Él deja caer sobre la mesa su dorada carga de roídos faisanes, y también la cesta de la niña. Oh, Dios mío, ¿qué has hecho con ella? Fuera el disfraz, esa chaqueta de lienzo de los colores del bosque, el sombrero con pluma ensartada en la cinta, el pelo enmarañado, le cae sobre la camisa blanca, y ella puede ver el bullir de los piojos. En el hogar los leños se agitan y sisean. Ha entrado la noche, el bosque está en tu cocina. Él se quita la camisa, su piel tiene el color y la textura de un pergamino. Una franja erizada de pelo corre de arriba abajo por su vientre. Sus tetillas son maduras y atestadas como frutos ponzoñosos, pero su cuerpo es tan delgado que podrías contarle las costillas bajo la piel si te dieran tiempo para ello. Se quita los pantalones y ella ve qué peludas son las piernas y sus genitales enormes, enormes. Lo último que la anciana vio en este mundo fue a un hombre joven, los ojos como ascuas, desnudo como una piedra, acercándose a su cama. El lobo es carnívoro encarnado. Cuando concluyó con la abuela, se relamió la barbilla y pronto volvió a vestirse hasta quedar tal como cuando entró por esa puerta. Quemó el pelo, incomible en el hogar, y envolvió los huesos en una servilleta que escondió bajo la cama. Todo estaba igual que antes, menos la abuelita, que había desaparecido. El reloj hacía tic-tac, y el joven esperaba paciente, ladino junto a la cama, con una cofia de dormir de la ancianita. Tap, tap, tap. ¿Quién anda ahí? Trinaba con un cascajo y un falsete falso. Tu nietecita. Y la niña entró trayendo consigo una ráfaga de nieve que se derritió en lágrimas sobre las baldosas.
un poco decepcionada tal vez al ver sola a su abuelita sentada junto al fuego, pero él de pronto ha arrojado la manta, ha soltado la puerta y se ha apoyado contra ella de espalda para impedir que la niña vuelva a salir. La niña echó una mirada en torno y advirtió que no había ni siquiera el hueco que dejaba la cabeza de la abuelita, que todo estaba raro, que la Biblia estaba cerrada por primera vez en la mesa, el tic-tac del reloj chasqueaba como un látigo. Quiso sacar el cuchillo de la cesta, pero no se atrevió a extender el brazo porque los ojos de él estaban clavados en ella, ojos enormes que ahora parecían irradiar una luz única, ojos grandes como cuencas de fuego griego, fosforescencia diabólica. ¿Qué ojos tan grandes tienes para mirarte mejor? Ni rastros de la anciana excepto un mechón de pelo blanco adherido a la cesta que quedó sin quemar. Al verlo, la niña supo que corría un peligro de muerte. ¿Dónde está mi abuela? Aquí no hay nadie más que nosotros dos, mi adorada. De pronto un inmenso aullido se elevó en torno a ellos, cercano, muy cercano, tan cercano como la huerta, el aullido de una muchedumbre de lobos. Ella sabía que los pobres lobos son peludos por dentro, y tembló. ¿Quiénes han venido a cantarnos villancicos?, preguntó. Son las voces de mis hermanos, querida. Adoro la compañía de los lobos. Asómate a la ventana y verás. La nieve había obstruido la mirilla, y ella la abrió para escudriñar el jardín. Era una noche blanca de luna y de nieve. De pronto, ahí estaban, las fieras grises, sentadas en sus ancas en medio de las hileras de las coles de invierno. Apuntaban sus afilados hocicos a la luna y aullaban, como si se les fuera a partir el corazón. 10 lobos, 20 lobos, tantos lobos que ella no podía contarlos, aullando en coro, como enloquecidos o desesperados. Sus ojos reflejaban la luz de la cocina y centellaban como centenares de bujías. Hace mucho frío, pobrecitos, dijo ella. No me extraña que aúllen de ese modo. Cerró la ventana al lamento de los lobos. Se quitó el pañolón escarlata, el color de las amapolas, del color de los sacrificios, del color de sus menstruaciones, y puesto que de nada le servía su miedo, cesó de tener miedo. ¿Qué haré con mi pañolón? Échalo al fuego, amada mía, ya no lo vas a necesitar. Ella enrolló el pañolón y lo arrojó a las llamas. En el instante lo consumieron. Se sacó la blusa por encima de la cabeza. ¿Qué haré con mi blusa? También al fuego. La fina muselina salió volando como un pájaro mágico, y las llamaradas la hicieron pedazos en la chimenea. Y ahora ella se quita la falda, las medias de lana, los zuecos, y también el fuego fueron a parar, y desaparecieron para siempre. La luz de las llamas se reflejaba en ella a través de sus contornos, y se veía su piel. Solo la vestía su piel, su carne. Así, incandescente, desnuda, se peinó el pelo con los dedos. Su pelo parecía blanco, blanco como la nieve de afuera. De pronto se encaminó hacia el hombre de los ojos color sangre, con esa desordenada cabellera petulante de piojos. Se irguió en puntas, de pie, y le desabrochó el cuello de la camisa. ¿Qué brazos tan grandes tienes para abrazarte mejor? Y cuando por propia voluntad le dio un beso, ese beso que le debía, todos los lobos del mundo aullaron un himno nupcial del otro lado de la ventana. ¿Qué dientes tan grandes tienes? Advirtió que las mandíbulas de él empezaban a salivar, y la estancia se inundó de un clamor como si fuera la selva, pero la astuta niña ni se enredó siquiera al oír la respuesta: para comerte mejor. La niña rompió a reír. Sabía ella que no era comida de nadie. Se le rió en la cara, le arrancó la camisa de un tirón y lo echó al fuego. Las llamas danzaron como almas en pena en la noche de Walpurgis, y los viejos huesos debajo de la cama empezaron a castañar, pero ella ya no les prestó atención. Carnívoro encarnado, solo la carne inmaculada lo apacigua.
Ella apoyó sobre su regazo la terrible cabeza, le quitará los piojos del pellejo y se los pondrá quizá en la boca, tal como lo haría en una ceremonia nupcial salvaje. Cesará la borrasca. Y la borrasca ha cesado, dejando las montañas tan azarosamente cubiertas de nieve, como si una ciega hubiese arrojado sobre ellas una sábana. Las ramas más altas de los pinos del bosque, crujientes, henchidas de nieve, luz de luna, una confusión de huellas de zarpas, todo en silencio, todo en quietud. Medianoche y el reloj da la hora. Es el día de Navidad, el natalicio de los licántropos. Dejad que todos se hundan. Mirad, ella duerme, dulce y profundamente, en la cama de abuelita, entre las zarpas del tierno lobo. Ser bellas, pero también sagaces. Un lobo se esconde tras 1000 disfraces. Ahora, como antes, es una verdad evidente. Cuanto más dulce la lengua, más afilado el diente. Este es un cuento de Angela Carter y viene incluido en La Cámara Sangrienta y otros cuentos. Cuando escuchamos este cuento, lo leemos, lo narramos, nos evoca inmediatamente a Caperucita Roja. Esta historia, este cuento popular, ¿sí?, es el esqueleto que sostiene este relato. Y es un cuento interesante porque nos plantea ver más allá de lo que es evidente. Y a veces, cuando vemos más allá de lo evidente, encontramos que las cosas son muy diferentes a lo que tenemos preconcebido. Si bien el relato está un poco más sexualizado y erotizado, no se dista o no cambia mucho del sentido de Caperucita Roja, que funcionaba como un cuento primitivo para hablar de los ritos de paso menstruales, en donde la mujer pasaba del estadio de niña a doncella y por lo tanto tenía que cuidarse de los nuevos peligros, entre comillas, y también los peligros reales que podían ir transitando en su vida como mujeres sexualmente atractivas. Encontramos a esta niña sobreprotegida, ¿sí?, esta niña la más bonita, la niña que fue protegida por abuela, por madre, por padre. Pero por alguna razón ella tiene que ir más allá de lo conocido. Tiene que transitar de un punto a otro punto, del punto A al punto B. Simbólicamente el punto A es su hogar, su casa, el lugar conocido, al punto B, el hogar, ¿sí?, de la madurez, que está representado con el hogar de la abuela. Pero tiene que transitar una parte del mundo, esta parte del mundo, perderse un rato en el bosque. A ella le han dicho que tiene que seguir ciertos senderos y caminos. Y ella es obediente, lleva estos senderos y estos caminos bien establecidos. A diferencia de otras caperucitas de otras versiones, esta caperucita lleva en su cesta, aparte de los alimentos necesarios, un cuchillo que le entregó su madre. Es decir, la capacidad real de defenderse, ¿sí?, y de no ser una víctima vulnerable a las circunstancias, a los acontecimientos. Ella va por el sendero conocido, pero en algún lugar, ¿sí?, se tiene que topar con lo desconocido, aquello que le provocaba miedo, ese hombre desnudo de los bosques que podría representar el licántropo, o que podría ser esta investidura simbólica de la sexualidad masculina y del instinto primitivo. Ella va cubierta con su capucha roja, símbolo de su sangrado, ¿sí?, de su nuevo tránsito hacia su etapa reproductiva. Y aquí la autora nos plantea la idea de estar herméticamente cerrada, con esa fibra que la cubre, como un cántaro sellado. Esta idea de la virginidad a nivel simbólico es muy evidente aquí. Ella seguía por el camino, por lo que los demás le han dicho que tiene que transitar, pero en algún lugar se encuentra con eso que es desconocido, eso que podía provocar miedo, pero también deseo. Este hombre agradable, este hombre lobo,
que al principio ya no sabe que es un hombre lobo, le representa todos los instintos, la sensualidad, la sexualidad, la curiosidad, y ella acepta este juego de carreras para llegar a la casa de su abuela, pero él trae una brújula que podría representar o es un símbolo de guía. Él se deja guiar por sus instintos primitivos y ella, ¿sí?, por el camino preconcebido que otros han transitado. Entonces, como es evidente, al hacer la apuesta, ella dentro de la apuesta ya empieza su primer juego de seducción, en donde sí desea que él, en la apuesta, gane, ya que la apuesta tiene que ver con que ella le dé un beso a él, y ella se hace un poco la desentendida y tarda más en llegar a la casa con la esperanza de que él gane la apuesta y cobre su premio. Cuando vamos viendo todo este tipo de símbolos, vemos a una Caperucita muy diferente, a esta niña ingenua o esta idea, sí, muy pueril de la feminidad como algo que es vulnerable y que puede ser atacado y que puede ser depredado y que puede ser violado o sometido. Ella tiene en el cuento, sí, en el relato, un desarrollo que va desde lo más infantil hasta el descubrimiento de la sexualidad, el placer y el instinto. Cuando llegan a la abuela, sí, que la abuela es como algo así como la guardiana de la moral, las buenas costumbres, algo que ya está un poco viejo, sí, o un tanto viejo, y que por así decirlo está dando sus últimas esfuerzos por sostenerse en la vida. Aquí ella ya no es simplemente una mujer anciana, también se transforma en la presa, ¿sí? Y el instinto va más allá de las ataduras del ser conservador, de las buenas costumbres, de la religión, y nada puede ir contra el instinto natural, y más contra los instintos sexuales. Ni Cristo, ni la Virgen, ni los ángeles, ni la Biblia misma pueden evitar que Él entre, que eso entre a nuestras vidas, a nuestras casas. Entonces ahí el bosque, el instinto, entra a tu cocina, a tu vida, a tus espacios privados. Finalmente es devorada, ¿sí? Y el lobo manifiesta ciertos atributos ya de índole sexual, de índole erótica, y se queda sin ropa, con lo más básico que es él, porque cuando nosotros nos despojamos de la ropa, nos despojamos también de las imágenes del estatus, de la moda, de la tendencia, de las costumbres, de la buena moral, etc., etc., etc. Entonces, él es básicamente el instinto, el eros manifestado. Y sin ropa, pues, todos somos lo que somos. No hay máscaras represivas ni roles sociales establecidos. Ella, ¿sí?, cuando llega la niña se da cuenta del lobo, y el lobo la deja encerrada, y ella se da cuenta que está en un peligro, pero se da cuenta que de nada sirve tener miedo, que no puede tener miedo contra la naturaleza, contra lo que es totalmente natural, y deja de tener miedo, y escucha a estos lobos, ¿sí?, los hermanos de la noche, y no siente miedo, siente más bien una honda compasión. Se siente identificada con los animales porque para sentir empatía y compasión pues tienes que tener identificación, y ella empieza a juguetear en un juego de seducción y peligro con este representante de los instintos primitivos, con este hombre lobo, este licántropo, ¿sí? Y encuentra atributos primitivos, sexuales, donde se hacen referencias a zonas de su cuerpo, a sus grandes genitales, a su pelo de cuerpo. Y finalmente ella se da cuenta que ya de nada le sirve ocultarse, ¿sí?, con esa capuchita roja, que puede ser un símbolo de la pérdida de la virginidad y también del sangrado, que se da tanto en la menstruación como en algunas ocasiones en las iniciaciones sexuales. Y finalmente van tirando al fuego, y el fuego se lleva todo esto, y el fuego se lleva las prendas de esta Caperucita ya más despierta sexualmente. Y finalmente él también se desnudan, y ella empieza a hablar de sus piernas grandes, de sus brazos grandes, de su boca grande, pero ya sin miedo,
y cuando él trata de intimidarla de una u otra forma, ella reacciona de una forma bastante sugestiva y seductora y lo avienta, ¿sí? Y lo toma y se toman. Hay toda una idea de interacción sexual aquí en donde ellos se han despojado de sus ropas y se deja entregar al instinto, a la sexualidad, a lo que tiene que ver con la naturaleza. Ella se hace como él, una mujer de los instintos, una mujer del bosque, una mujer desnuda, una mujer loba. Ella consuma su deseo y lo toma él y él a ella. A veces hay que perdernos para encontrarnos. La sexualidad, el instinto, el erotismo son lugares comunes de muchos cuentos. Si bien los cuentos han sido sutilizados y moralizados, encontramos los vestigios de canibalismo en Caperucita Roja, de asesinato, de sexualidad, de violación, de un montón de temas. En este caso, la autora nos hace magistralmente llegar este relato basado en Caperucita Roja para hablarnos de esta imaginería simbólica que tiene que ver con el despertar sexual de las mujeres, la entrega al instinto y los tránsitos o los ritos de paso a los cuales muchas mujeres tienen que pasar, llegando primero desde el miedo hasta finalmente a la consumación del deseo. Y hay una moraleja, hay de aquella que el sendero deja. Ahora, como antes, hay una verdad evidente. Entre más dulce la lengua, más afilado es el diente. En cualquier lugar en donde haya un río en México o en España, en cualquier lugar donde haya un río en los Estados Unidos y los hispanos vivan cerca, ahí está la Llorona. Significa la mujer que llora. La Llorona originalmente se llamaba María. María era una hermosa, bella mujer, con el cabello negro como ala de cuervo y los labios rojo rubí, y vivía en un pequeño pueblo a la vera de un río. Había un hidalgo, un hombre rico, un apuesto hombre rico que montaba un hermoso caballo castaño, y se enamoró de María, y ella era muy pobre. Ellos caminaban juntos alrededor de la plaza por la noche, y él le confesó su amor a ella, y ella a él. Y aunque él vivía muy lejos en el rancho de sus padres, él la visitaba tan a menudo como podía, y vivieron juntos, y ella le dio 2 hijos. Después de 2 años, su madre y su padre lo presionaron para que se casara, y él se lo dijo a María, y ella pensó, bueno, él se casará conmigo, por supuesto. Tengo sus hijos, soy bella y soy joven, y estoy enamorada de él. Y él dijo, no, 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 no se puede. Mis padres han elegido a una mujer para mí, y me casaré con ella. Y lo siento mucho, pero tengo que irme ahora. Y se fue, y dejó a María y a sus 2 hijos. Y María estaba fuera de sí, estaba furiosa, pero más que furiosa, una tempestad de intenso dolor. Y ella no sabía lo que estaba haciendo. Tomó a sus 2 hijos en medio de la noche, a los pequeños bebés en sus brazos, y corrió hacia el río, y antes de que pudiera pensar, los arrojó al río, y los ahogó. La gente la encontró al día siguiente muerta, yaciendo en la orilla del río, y su fantasma fue al cielo, y ahí se enfrentó con San Pedro, que le dijo, dice aquí, en este papel, que 3 de ustedes vendrían aquí, pero tú eres una sola. Y ella dijo, bueno, es una historia muy difícil, pero mis hijos están perdidos. Y San Pedro dijo, no puedes entrar aquí hasta que traigas sus almas. Así que la Llorona fue hacia el río, y todas las noches vaga por las orillas de arriba a abajo, llorando lastimosamente, llamando a sus hijos, con la esperanza de que salgan de sus tumbas acuáticas. Ella llora y llora
y llora, ay mis hijos, ella está excluida del cielo. La Llorona es un mito, un cuento o una leyenda muy simple. Nos habla de una mujer que mató a sus hijos. Simbólicamente, mata sus frutos, su potencial, su creatividad. Eso es algo muy usual en nuestra cultura. ¿Cuántas veces los aspectos creativos de las mujeres quedan ahogados, ¿sí?, por relacionarse con hombres inadecuados? Es como, por ejemplo, cuando tú tienes grandes aspiraciones o ideas, o tal vez no son tan grandes, pero continuamente las descalifican, les dicen que no es correcto, que son inadecuadas, y todo eso va llenándote de amargura, de dolor, de cansancio, hasta que finalmente, en un arranque de ira que no es transformadora, una ira destructiva que se implosiona y va hacia ti misma, empieza un proceso de destrucción de tus propias ideas hasta que incluso, ¿sí?, las matas. En el mito, en el cuento o la leyenda, según como se quiera ver, encontramos estos aspectos simbólicos representados en los hijos. Los hijos, pues, son el producto de una mujer. No únicamente se refiere a los hijos biológicos o los hijos que salen en el parto, ¿sí?, o de las entrañas de la mujer. Representan los aspectos creativos, los proyectos, las ideas, las aspiraciones, todo aquello que tú gestas, le das vida y finalmente materializas, pues es un hijo de tu creación. Muchas veces estos hijos quedan ahogados, destruidos, asesinados por ti misma, cuando sentiste que fueron rechazados o abandonados por este simbólico hombre, sí, que aparece aquí como el hidalgo. ¿Cuántas mujeres no se entusiasman para estar un tiempo o de su vida con algunos hombres que finalmente, como se dice, cotidianamente, no les cumplen y al final quedan abandonadas? Pero no es únicamente el problema del abandono, sino el despojo del autoconcepto, la autoestima, el amor propio que conlleva esta idea de abandono. Y es que ella estaba centrada en él, no en ella. Y ese era justamente el problema de este mito. Estar centrados en otras personas y dejar que tengan el poder, ¿sí?, para provocar en nosotros emociones tan destructivas que puedan incluso atentar contra nuestra propia capacidad de crear lo que sea, es algo bastante peligroso. La Llorona vive en muchas personas, es un arquetipo que también lo podemos entender, claro, desde el punto de vista simbólico y arquetípico, como la madre oscura. Sí, aquella madre que en lugar de dar contención, apoyo, nutrición a sus hijos, por estar enojada, sí, por estar dolida, porque finalmente es dolor lo que experimenta la Llorona, ataca, destruye, aniquila a sus hijos. Este es un típico arquetípico arquetipo de la madre oscura, en donde encontramos este tipo de mujeres que al, por ejemplo, estar enojadas con su esposo, su pareja, su marido, que cual sea, desquitan, ¿sí?, toda esta pulsión tánica, toda esta pulsión destructiva, todo este instinto agresivo, no hacia él, no hacia defenderse, sino que lo transfiere a los hijos o a las hijas, y continuamente los está descalificando, ya que en el fondo ella se siente descalificada por su pareja, y de una u otra forma no se puede defender. Lleva esta hostilidad de forma indirecta a los hijos y a las hijas. Entonces son estas madres que continuamente están insultando o amargando, ¿sí?, la vida de los hijos o de las hijas, porque ella tiene las aguas amargas, tiene sus emociones destruidas y negativizadas. Entonces, esta madre oscura también emerge como, si bien un mito, pero también como un arquetipo,
psicológico, es decir, una imagen primordial que se manifiesta generalmente en esta vinculación madre-hija, madre-hijo, a través de estas madres oscuras que despojan, destruyen, descalifican y ahogan, ¿sí?, la vida creativa de sus hijos. Aquí hay algo interesante. No únicamente lo pueden ahogar de una forma hostil o de una forma evidentemente destructiva. Muchas veces se ahoga en esta vinculación con una violencia, podríamos llamarle más psicológica, en donde la llorona o esta mujer llorona que duele, ¿sí?, que siente despojo, que siente destrucción, ataca a sus hijos e hijas de formas muy sutiles que ella ni siquiera detecta como ataque. Por ejemplo, la sobreprotección, ¿sí?, el hacerlos inútiles, inutilizarlos, es como decir, tú no puedes hacer esto, tú no sabes hacerlo bien, déjame, yo lo hago por ti, tú eres varón, no debes de hacer esto, yo te plancho la camisa, bla, bla, bla. Y lo que está haciendo a largo plazo es ahogar la capacidad de independencia y de creatividad de los hijos y de las hijas, haciéndolos creer que ellos dependen de ella y que la necesitan para poder salir adelante. La Llorona es una figura que da mucho de qué hablar, es una figura muy compleja. Ella también representa el aspecto dolido de toda una cultura de la mexicanidad, en donde la indígena, seducida o violada por el extranjero, genera estos hijos mestizos, estos hijos de dos tierras, que a la vez le causan amor y rechazo. Hay este sentido de despojo y de violación, y el génesis de toda la raza, por así decirlo, o de todo el mestizaje mexicano, pues es esta idea de abuso que se da a través del mestizaje español hacia, ¿sí?, los indígenas y las indígenas. Entonces la Llorona tiene implicaciones psicológicas, simbólicas, sociales, arquetípicas muy fuerte. Es esa fuerza oscura que está dentro, ¿sí?, de todos y todas y que palpita y existe a través del dolor, ¿sí?, esa que duele, esa que llora, esa que no puede alcanzar la paz porque se está autolesionando, destruyendo a sí misma, destruyendo a su estirpe. La Llorona, como se dice al final del cuento, finalmente está excluida del cielo. Había una vez una aldea en donde todos dormían, y una noche una loba llegó del mundo de abajo al mundo de arriba. Ella no quería hacerle daño a nadie, pero alguien sí le quiso hacer daño, y le hirió, la lastimó. La loba huyó y huyó y escapó del dolor, y finalmente llegó a Tierra Santa, que allá agazapada, escondida, en la oscuridad, lamió sus heridas, pero no sanaban. Entonces alguien se percató de su presencia. Un sacerdote se acercó a ella y le dijo: «Esto es Tierra Santa», pero una honda compasión llenó su corazón al verla tan herida, tan lastimada, tan indefensa. Se acercó y vio sus heridas, las curó, tocó su pelaje y acarició su cabello, y le dijo: «Con el tiempo se te va a curar». Y la herida se le curó, y se le curó muy rápido, porque en realidad lo único que pasaba es que ella era una niña que se había perdido en el sendero y nunca olvidaría lo que ahí había pasado. Y ella huyó de regreso, huyó por el bosque, atravesó el sendero, dejó atrás la Tierra Santa, atrás dejó la aldea y regresó en silencio a ese mundo de abajo, y por siempre vivió en ese mundo que está abajo. El yo instintivo emerge cuando la conciencia parece estar dormida. A veces sentimos que es de noche. De hecho, muchas veces, a través de nuestros sueños, cuando nuestra conciencia y nuestro yo, aquel, ¿sí?, el social,
la máscara o la persona, las idealidades de nosotros mismos también duermen, el instinto aflora. Y entonces en nuestros sueños experimentamos fantasías, imágenes, sensaciones que de otra forma reprimimos conscientemente e inconscientemente porque tenemos el paradigma o la creencia de que estas pulsiones instintivas, este yo instintivo es inadecuado. Ella llegó del mundo de abajo hacia el mundo de arriba y todos dormían. Esa es la parte salvaje que todos y todas tenemos. Ella no quería hacerle daño a nadie, simplemente era natural, pero pareciera que en este mundo mucha gente sí le quiere hacer daño a los instintos por considerarlos inadecuados. Le hirieron, y así muchos y muchas estamos heridos en nuestros instintos. Hemos quedado desconectados del yo instintivo, pero alguien la vio con compasión. En este caso, la metáfora nos habla de un sacerdote, pero pudo ser cualquier persona. Es la forma de ver compasivamente, sin juicio, sin crítica, lo que uno está experimentando en el sí mismo. Y finalmente, se cura, porque ya no le atacan, porque ya no la enjuician, porque ya no están censurándola. Simplemente ella era ingenua, una niña que se extravió en el bosque, que perdió el sendero. Esa parte instintiva, animal, incluso infantiloide, que habita en todos y en todas. Esto me recuerda también, por ejemplo, cuando hablamos del síndrome de indefensión aprendida, en el cual muchas veces la persona que lo transita ha aprendido a someterse a las agresiones, al maltrato o a la violencia a través de que se le han impuesto muchas veces pues estas conductas de abuso. Es como cuando llega alguien a golpear, por ejemplo, a su pareja, y la pareja al principio se defendía, gritaba, lloraba, y de repente vio que no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba, hasta que se queda tan roto este instinto de supervivencia, ¿sí? Queda tan desgastada la psique, que llega un momento en que simplemente se tira y recibe el abuso. Este es un instinto herido. Significa que lo han herido en el momento en el que ella se ha desconectado de la capacidad de ejercerlo. Así también, por ejemplo, pues podemos ver los animales del zoológico que al principio que los capturan o los que no nacieron en cautiverio son salvajes. Al principio tienen una resistencia fuerte con los domadores, con las jaulas, con los entrenadores, hasta que llega un momento en que se someten y sus instintos son derrotados, pero en cualquier momento se pueden reactivar. Y esto lo hemos visto muchas veces. Al final, ella sanó su herida y volvió a agazaparse, a vivir y a existir en ese mundo de abajo, donde todos tenemos un yo instintivo que está esperando a salir y conocernos. El cuento como una herramienta terapéutica pues es utilizado desde hace milenios, ¿sí? Desde hace siglos, solo que hasta hace poco se retoma a través de la praxis clínica de la psicoterapia todo un sistema ya estructurado de cómo trabajar con las metáforas, los mitos, los cuentos, y todo esto surge más que todo a través de la terapia narrativa y también a través de la terapia con enfoque, diría yo, junguiano, en donde se utilizan algún tipo de metáforas arquetípicas para hablar de aspectos interiores de la psique humana. Entonces, un cuento sí funciona como medicina, es una medicina para el espíritu. En el chamanismo, por ejemplo, y las medicinas primitivas, entre comillas, de los pueblos originarios, pues una de las funciones del chamán o de la mujer medicina, de la chamana, era el contar historias, contar cuentos que impactaran psíquicamente a la colectividad y unían y fundían estos lazos tribales, y también ayudaban a estructurar pues, situaciones cotidianas, como también situaciones muy profundas, como por ejemplo los ritos de paso. En los ritos de paso
se exploran a través de los mitos, los cuentos y la metáfora, un conjunto de significaciones que a nivel simbólico quedan guardadas en una leyenda popular, en un cuento, en una narración que es contada o cantada, ¿sí? en un entorno ritual en donde para la persona tiene una significación personal, pero a la vez también la conecta con su colectividad, porque es una experiencia que todos tendrían que transitar. Entonces, hay cuentos que hablan de esa naturaleza psíquica profunda, como por ejemplo los que se refieren a la muerte, al dolor, a la pérdida del sí mismo, a la recuperación del sí mismo. Entonces vemos, por ejemplo, cuentos como Caperucita Roja, ¿sí? Un cuento con muchas versiones en muchas partes del mundo, que es un cuento que es tanto psicoanalíticamente como simbólicamente tiene que ver con un tránsito de desarrollo, ¿sí? Un rito de paso psíquico, biológico, ginecológico de las mujeres, y toca los puntos a nivel simbólico del despertar de la sexualidad, de la menstruación, de los peligros y también de los cuidados que debemos de tener cuando hay ese despertar. Entonces es un cuento que a nivel simbólico, como un mapa psíquico, se cuenta a las niñas que están en esta transición y ellas a través de una forma no directa y no confrontante absorben parte del aprendizaje a través de la metáfora. Tenemos cuentos también, como por ejemplo Barba Azul, en donde se evidencia lo que pasa, ¿sí? Con el autoengaño, ¿sí? Cuando uno puede perder la libertad, la seguridad, incluso la vida, por autoengañarse, y ahora lo podemos ver muy contemporáneamente en las situaciones de relaciones violentas entre hombres y mujeres, en donde a veces este Barba Azul que tenía raptada, casada, comprada a su prometida, pues también representa una figura simbólica que siempre ha existido, que es un generador de violencia, una persona que somete, ¿sí? Que destruye, y no necesariamente el cuerpo de la persona, sino tal vez aspectos interiores, psicológicos, psíquicos. Tenemos cuentos que se refieren a atributos, ¿sí? Atributos que uno tiene que ir desarrollando a lo largo de la vida, que podrían ser como esos ritos de paso, ¿sí? Y que a veces a los niños ya se les cuenta de forma tan maquillada o tan, vamos a decir, moralista, que pierden mucho de su poder. Entonces, gran parte del trabajo terapéutico con los cuentos es recuperar las estructuras reales de los cuentos, aplicarlos a través de la narración oral, o ya sea también leída, escrita o leída. Creo yo que el valor del cuento es mucho más potente cuando hay una transmisión oral, en donde hay evocaciones, sensaciones, lenguaje corporal. Entonces, a veces el cuento, cuando estamos partidos o rotos, ¿sí? O estamos en una mente muy neurótica, son herramientas amables que entran de forma directa al aspecto inconsciente y hasta cierto punto más infantiloide, para hacer cambios en la conciencia y plantar semillas de reflexión. Entonces todos estamos habitando un monomito, un cuento, una metáfora, un viaje del héroe o de la heroína, y a veces no somos conscientes de dónde estamos. A veces en estos cuentos siempre aparece la figura del ogro, o la mala, o el malo, o la bruja, que son componentes, sí, que pueden ser peligrosos, pero que también pueden ser necesarios para nuestra propia supervivencia. Imaginemos, por ejemplo, el cuento de la misma Caperucita sin el lobo, sin perderse, y es que nadie se va a encontrar si no se pierde. Hay también La pestaña del lobo, un cuento muy famoso, en donde el bosque, ¿sí? Que eso es algo como muy común en los cuentos de hadas, en los cuentos para dormir,
bueno, para dormir, porque antes se utilizaban, todavía muchas personas utilizan para dormir a los niños, pero estos cuentos también sirven para despertar a los adultos. Y nos despierta de formas bien simpáticas, porque por ejemplo, este bosque continuamente presente en los cuentos de hadas, pues representa metafóricamente el mundo y el tener que salirte de tu zona de confort, porque en el cuento siempre empieza así: estaba en su zona de confort, ya sea en su casa, en la casa de sus padres, en su aldea, y por alguna misión, ¿sí?, o por alguna situación del destino, tuvo que moverse de ese estado de confort y empezar a explorar eso que es el bosque en la mayoría de los cuentos, que pues son los lugares desconocidos para nosotros. En el viaje vital todos estamos explorando un bosque personal, tanto hacia adentro y hacia afuera, y en ese bosque nos vamos a encontrar a veces con figuras que pueden ser lumínicas o vamos a decir positivas, y también las que parecerían oscuras, confrontantes, que muchas veces en los cuentos pues son estas brujas, estos ogros, estos lobos, y casi siempre también representan atributos necesarios para la homeostasis psíquica del ser humano, y podríamos llamar a nivel junguiano, pues que son la sombra, ¿sí?, que son esos componentes negados, salvajes, instintivos, que no han sido asumidos, entendidos, conciliados o incluso, ¿sí?, derrotados de una forma adecuada para poder integrarlos en nosotros. Entonces, el cuento, en el aspecto más general, puede funcionar como eso: un inductor reflexivo a nivel consciente, pero también funciona como un inductor, ¿sí?, inconsciente de un montón de bagajes colectivos que traemos, ya sea a nivel social, religioso, incluso arquetípico o de especie, y pueden activar procesos que antes tal vez no estaban despiertos. Por ejemplo, imagínate tú contar un cuento que realmente mucha gente tal vez lo ve como algo muy suavecito, pero es un cuento muy complejo, el de Hansel y Gretel, en donde hay este abandono de los padres en el bosque y esta sensación de desprotección, de hambre, de miedo. Nos lo pintan de pronto como muy bonito, como muy rosa, pero el cuento es muy duro, ¿sí? El cuento habla de la sensación primero infantil, de ese miedo primitivo infantil, al abandono, al despojo, a la vulnerabilidad. ¿Y qué voy a hacer con esa vulnerabilidad, con ese despojo? Entonces es un cuento que para muchas personas en un estado reflexivo y bien inducido le puede ayudar a entender gran parte de las sensaciones que afloran cuando, como adultos incluso, estamos confrontando una etapa de sensación de abandono, de vulnerabilidad, y viene, sí, en esta etapa un montón de confrontaciones con estas figuras temibles de los cuentos, entre ellos esta bruja que está disfrazada de una ancianita dulce. Hay otros cuentos que nos van a evocar, por ejemplo, la sensación de que hemos pasado por ahí, ¿sí? Al parecer, este cuento está hablando que algo que están contando ahí, yo ya lo pasé. Entonces me vienen, por ejemplo, leyendas y cuentos hopis como el ave y el pez, en donde dos seres de dos mundos diferentes se enamoran y después de una serie de conflictos, de problemas, logran estar juntos, transformándose ese que era ave en pez. Los dos eran peces ya y podían amarse, pero aún así no eran felices y tuvo que volver a ser cada uno lo que realmente era en su respectivo mundo. Entonces, para muchas personas que han transitado situaciones de desamor, de desencuentro, de no entendimiento, por qué mi pareja fue así o no fue así, las puede hacer reconocer y sensibilizar partes que a veces no queríamos reconocer. ¿Por qué? Porque hay una defensividad neurótica y hay una necesidad de salvaguardar nuestra identidad fuerte del yo, en donde
no queremos a veces reconocer directamente los dolores emocionales o los dolores del alma. Y entonces a través del cuento, el lenguaje se transforma en un inductor también para canalizar una serie de emociones que están o reprimidas, o negadas, olvidadas, y una serie de mecanismos defensivos que todos tenemos. En cada cuento hay una medicina, entonces lo que uno hace es aprender a tener un conjunto de cuentos varios que pueden ser aplicados en situaciones específicas para las personas específicas. Y creo que la primera medicina que encontramos en los cuentos es una autorreflexión muy sana a través de estas figuras simbólicas que nos hacen recorrer caminos que de otra forma tal vez no quisiéramos recorrer, o tal vez los recorreríamos pero con mucha resistencia. Entonces, en el cuento entendamos la metáfora, el símbolo, y a veces también los símbolos pues, que tienen más caracteres psicoanalíticos. Y todavía más allá del cuento encontramos leyendas, mitos, tradiciones orales y escritas de algunas religiones que evocan la transformación personal. Entonces, la terapia a través del cuento no es unicista, no debe ser trabajada con puros cuentos, no. Es una terapia que engloba varias herramientas clínicas, pero que hace un uso bastante reiterado del cuento como forma de canalizar y de movilizar emociones pues de adentro hacia afuera.